con el segundo tema de la materia y tiene que ver con la arquitectura de capas que les había dicho que vamos a manejar en forma híbrida 5 capas, bueno, 6 considerando la 1.5. Y empezamos con la primera capa, la capa inferior. Mucha bibliografía tiene esta lógica de trabajo, es decir, empezar por la capa física y terminar en la capa de aplicación. Los cursos que hacían Cisco antes de cambiar su currícula, empezaban de la capa de aplicación y terminaban en la capa física. Sin embargo, ya han corregido eso y la mayoría sigue esta lógica. Para poder hablar de la capa física, que tiene que ver con cualquier red, necesita de una capa física, necesita interconectarse físicamente, ya sea por cable o sea inalámbricamente, necesita un medio. Vamos a empezar a hablar de señales. Necesitamos hacer un tratamiento de señales. Entonces vamos a hablar de que las señales, independientes si son digitales o no, si son analógicas o digitales, se pueden representar en dominios, el del tiempo y la frecuencia, por ejemplo. En el dominio del tiempo se expresa un valor instantáneo. Para un tiempo X tenemos algún tipo de comportamiento, por ejemplo en el caso del voltaje. En el dominio de la frecuencia vamos hablando de una aportación relativa de cada componente de frecuencia durante un intervalo de tiempo, es decir, una periodicidad de esa frecuencia. Si queremos representar, bueno, primero, aquí tenemos un osciloscopio y una representación de la señal digital o analógica. Si se fijan, no es lo que esperábamos. Cuando vemos una señal digital, normalmente esperamos ver una señal cuadrada y es la que está representada por detrás en la parte negra. Y cuando queremos ver una señal analógica, casi siempre pensamos en una señal sinusoidal, pero más adecuada a un sinusoide. Sin embargo, las señales como aparecen de la parte eléctrica o electrónica van a aparecer de esta forma. Entonces, esta es la señal hipotéticamente perfecta, ¿no? Tenemos en el dominio del tiempo esta señal, tiene una amplitud A, de menos a, y estamos representando una señal sinusoidal en un segundo, en un tiempo. O un ciclo por segundo, un hertz. Entonces, tendríamos la amplitud de 2A. A la derecha tenemos la misma señal representada ya no por tiempo, sino por frecuencia. Y tenemos un ciclo por segundo, con una amplitud A. Si manejamos la amplitud de A menos A, podría ser 2A, si quieren, pero estamos manejando un ciclo por frecuencia. Entonces, es claro que cualquier señal sinusoidal tiene un único componente de frecuencia, cuando hablamos de ciclos por segundo. En este caso, en el inciso B, estamos representando, una señal sinusoidal con frecuencia cero, pero la amplitud B, que es mayor a A. Y en la figura C se muestra una señal como la suma de las dos anteriores. Entonces aquí lo mismo tenemos en el tiempo y tenemos en la frecuencia. Y aquí tenemos la suma de ambas. Tenemos como dos picos de periodicidad para representar esta señal en torno a la frecuencia. Entonces cualquier señal sea analógico o digital, Fourier ha descubierto que se tiene una equivalencia. Puede ser periódica, por lo tanto se utiliza la serie de Fourier. Puede ser no periódica la señal y se utiliza la transformada de Fourier. De cualquier forma se puede representar como una suma, en principio infinita, de señales sinusoidales, senos y cosenos. ¿Está bien? Para caracterizar esto, o sea, ¿para qué se hace esto? Para poder hacer algún tipo de tratamiento de la señal. ¿Y qué tipo de tratamiento de la señal se puede hacer? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué necesitamos tratar matemáticamente una señal física? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué hacemos esas conversiones? ¿Alguna idea?
Ya, o sea, podría ser para llevar una señal digital, ok, para poder utilizar una señal binaria. Pero no es solamente eso. ¿Para qué más podemos utilizar un tratamiento de señales? Actualmente, si se dan cuenta, cuando se llega una señal de Wi-Fi inalámbrica, esta señal tiene una cierta velocidad, un ancho de banda. Pero hace unos años, el mismo Wi-Fi tenía mucho menos de velocidad. ¿Qué significa? ¿El aire por el cual se transmite la señal ha mejorado? ¿Qué implica? Algo está sucediendo. Un cable UTP, un cable de par trenzado, actualmente se puede manejar hasta 10 gigabits por segundo como un ancho de banda, su velocidad. Pero hace muchos años, sobre ese cable UTP se podía manejar 10 megabits por segundo. ¿Qué ha cambiado? El diámetro de los cables es mayor. ¿Qué ha cambiado para que podamos tener una capacidad mayor actualmente, ya sea por cable o sea por aire? Compresión de señal. Mandamos más por el mismo medio. Ustedes me imagino que no recuerdan o no conocen. Antes, para poder conectarse a Internet desde una casa se utilizaba el teléfono. Actualmente todavía con ADSL se lo hace, pero no era ADSL lo que se utilizaba antes, sino un módem telefónico, como un módem analógico. Utilizábamos el canal de voz, que es el teléfono, para mandar datos, pero en frecuencias de voz. Entonces, si ustedes simplemente ven, no me acuerdo si es Terminator 2 o Terminator 3, no recuerdo ya, pero hay una robot que agarra un teléfono del policía y se comunica con la central. ¿Cómo se comunica? ¿Alguien ha visto la película? Llama al servidor y le dice, por favor, dame los datos. ¿Cómo se comunica? ¿No? ¿Nadie le ha prestado atención a eso o nadie ha visto la película? Una robot que era metal líquido. Un poco más fuerte, por favor. ¿No, no han visto la película? Nadie ha visto, ¿ok? Lo que hace la robot es emitir ciertos pitidos de frecuencia para comunicarse a través del teléfono con la central y obtiene los datos de quien estaba buscando. Pero con pitidos de frecuencia significa señales analógicas. Nuestra voz es frecuencia analógica, tiene una señal analógica, perdón. ¿Y cómo viaja a través a grandes distancias? De alguna manera, en algún momento, estas señales para llegar a mi computadora, porque estoy utilizando mi computadora para comunicarme con ustedes, se convierte en señal digital. Viaja a través de algún medio analógico probablemente. Y para que ustedes puedan escuchar mi voz, ya sea que están utilizando un celular o están utilizando una computadora, esta señal analógica se vuelve a convertir en digital para estar en su celular o en su computadora. Pero para que ustedes puedan escuchar a través del parlante, se convierte otra vez en analógica. Estamos haciendo conversión de señales en todo momento. Para poder hacer posible este tratamiento de señales, utilizamos mucho las series de Fourier. Les doy un ejemplo aquí en el texto. Vamos a utilizar una señal de voltajes, ¿está bien? Voltios significa que es una señal analógica donde tenemos que representar los dos bits que manejamos digitalmente, el 0 y el 1. Entonces, la tensión o voltaje vamos a representar el 0 podría ser con 0 voltios o en algunos casos los representan con menos 5 voltios.
Y el 1 podríamos representarlo con más 5 voltios. Entonces tenemos una variación de voltaje simple y que va a representar los ceros y los unos. Mientras no varíe voltaje en tiempos periódicos, es una señal periódica determinada, tenemos puro unos o puros ceros. Fácil de entender, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Podemos representar esta misma señal, o sea, obviamente variando ceros y unos, en forma ideal vamos a tener estas ondas cuadradas. Pero es un poco complicado hacerlo, porque la variación de 0 a 5 voltios en un tiempo específico no va a ser instantánea, es decir, pasa el tiempo e instantáneamente saltamos a 5, sino probablemente haya una subida de tensión. ¿Pueden ver el puntero de mi ratón? Ok, entonces puede haber una subida de tensión en determinados tiempos y va a llegar a 5. Y luego cuando tengamos que bajar a 0, va a empezar a bajar la señal hasta 0. Y otra vez vamos a tener una subida y otra vez una bajada. Y no va a aparecer una onda cuadrada. La electrónica no permite que en tiempos pequeños que puedan ser representados como tal, como en este caso, podamos obtener esta onda cuadrada como quisiéramos. Es muy complicado. Entonces tenemos que obtener este tipo de señales como una suma de señales analógicas que representen de alguna manera el 0 y el 1 que estamos queriendo mostrar. ¿Cómo logramos esto? Aquí tenemos una ecuación que representa la serie de Fourier, no la transformada, la serie de Fourier. Cuando es periódico se utiliza serie de Fourier, cuando es no periódico se utiliza transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una señal sinusoidal. Aquí otra ecuación con más suma de elementos sinusoidales y tenemos cada vez un acercamiento mayor a lo que queremos representar. Entonces estamos utilizando una serie que va a mostrar de alguna manera un tratamiento de una señal analógica para poder mandar internamente o embebida en esa señal analógica una señal digital. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Ok. El detalle está que es fácil. Podemos representar esta señal, por ejemplo, para poder mandar la información y vamos a utilizar todo el canal para mandar nuestra señal. Y eso es lo que se hacía antes. Entonces, los módems analógicos iniciales tenían una velocidad de 1200 bits por segundo. No, eran menos. Sí, 1200. Luego eran 2400. No recuerdo bien la lógica que ha habido. 9600. Bueno, 14.4. Luego 33 y 56K, lo máximo que se ha podido mandar con módems analógicos. No significa que no se haya podido seguir avanzando. ¿Saben cuál era el problema? La capacidad del canal. Se mandaba por la línea telefónica. El ancho de banda de una línea telefónica es 3.1 kHz. Miles de ciclos por segundo. 3100 ciclos por segundo. Ese es su ancho de banda. ¿Cuánto podemos mandar de información? Entonces se ha empezado a buscar técnicas de compresión para que ya no mandemos los 1200, sino podamos mandar 56.000 bits por segundo. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, aquí tenemos la línea telefónica, como les decía, 3.1 kHz. El cable de red de 10 megabits por segundo significa que son 10.000 kHz, o sea, es una correspondencia entre su ancho de banda en ciclos por segundo con la velocidad que nosotros conocemos, bits por segundo. Entonces, vamos a buscar la forma de hacerlo. Vamos a modular por frecuencia. ¿Qué implica eso?
¿Qué significa modular por frecuencia? Que voy a cambiar la frecuencia de la señal para mandar mi información. Voy a tener una cierta frecuencia para el 0 y una cierta frecuencia para el 1. Hace rato estaba utilizando una cantidad de voltaje para el 0 y otro voltaje para el 1. ¿Se acuerdan? Ok, con la frecuencia voy a lograr eso. Entonces, puedo utilizar de los 3.1 kHz del ejemplo que estoy tomando, línea telefónica, puedo utilizar 1 kHz para representar el 0 y 2 kHz para representar el 1. No voy a utilizar 2.1. Estoy utilizando 1 para el 0 y 2 para el 1. Entonces, mis frecuencias se van a ver. A ver, necesito otro diagrama para eso. Aquí. Esta parte. Voy a utilizar 2 kHz, 2000 ciclos por segundo para representar el 1 y 1000 ciclos por segundo para representar el 0. ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy cambiando frecuencias. ¿Está bien? Ok. Entonces, si utilizo una frecuencia de 1 kHz para el 0 y 2 kHz para el 1, ya estoy comiéndome los 3.1 kHz que tiene el ancho de banda. Es decir, en un tiempo puedo mandar un 0 o un 1, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si sincronizamos ambos equipos para poder cambiar frecuencias cada 3.33 milisegundos, para hacerlo simple, podríamos transmitir 300 bits en un segundo. Esa es la idea. Si tenemos 2 bits consecutivos iguales, no habrá un cambio. 2 unos, 2 ceros, como les había mostrado en la onda anterior. Entonces, si podemos transmitir 300 bits por segundo, podemos mandar 300 símbolos por segundo. No estoy utilizando compresión todavía, solo estoy utilizando el canal para mandar ceros y unos, con un cambio de frecuencia. Así que son 300 símbolos por segundo. En la práctica esto se llama 300 bauts, o BPS, 300 bauts por segundo. Ahora, si yo utilizo dos frecuencias, en vez de utilizar dos frecuencias, 1 kHz y 2 kHz, ahora utilizo 4, por ejemplo, 0.5, 1 kHz, 1.5 y 2 kHz, tengo 4 variaciones de frecuencias para mandar más señales, yo puedo mandar ahora 2 bits por símbolo. Tengo 4 estados. Entonces, en vez de mandar 300 símbolos, puedo mandar 600. Si utilizo 8 estados, puedo mandar 900 y así sucesivamente. Esa es la forma en la que se ha buscado comprimir de alguna manera la información que estamos mandando por un mismo canal. El canal es fijo, no tiene posibilidad de hacer crecer su ancho de banda. Pero sí lo que podemos hacer adentro es manipular esas señales de alguna forma para que viaje más por el mismo canal. Lo que no podríamos hacer con el agua, por ejemplo, por un tubo. Una tubería de agua de un diámetro de 1 pulgada, vamos a poder mandar un máximo caudal. No podemos mandar más agua por ese tubo. Para mandar más agua necesitamos un tubo mayor. O sea, la analogía es totalmente diferente, ¿se dan cuenta? No es lo mismo. Mientras que para utilizar un cable telefónico de 3.1 kHz podemos mandar más señales, simplemente cambiando ¿qué? ¿Cuántos estados podemos transmitir? ¿Cuántas frecuencias podríamos variar para transmitir diferentes niveles posibles de señal? Eso tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque se tiene que distinguir los cambios de frecuencia. Y no importa cuán interesante sea la electrónica, que está en los extremos, va a llegar un límite que puedan diferenciar el cambio de frecuencia y no confundirlo. Entonces, esa diferenciación del cambio de frecuencia es un límite o una capacidad del canal, que puede variar, obviamente. Nyquist determina, por ejemplo, que existe una capacidad de todos los canales.
y él define una fórmula que dice que el caudal máximo para un canal es 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 del número de niveles o estados posibles. Si, por ejemplo, colocamos el ancho de banda es 3.1 kHz y tenemos 3 bits por baud, significa 8 estados, 2 a la 3 es 8, simplemente, tenemos un caudal máximo de 18.6 kilobits por segundo. Les había dicho que como máximo un módem analógico había llegado a 56K. Entonces ustedes pueden deducir fácilmente cuántos estados se han manejado. Es simple, ¿verdad? Ya tienen la respuesta. El detalle está, ¿por qué no se ha llegado en vez de 56? O sea, ¿por qué no se ha buscado, no sé, 112? Vamos a suponer el doble. Porque el canal, la diferenciación de esos estados, de esos niveles, ya no era posible. Era lo máximo que se podía hacer. Es por esa razón que todos los módems analógicos han llegado máximo a 56 kbps. Sin embargo, ni siquiera se podía utilizar 56 kbps. Vamos a ver por el teorema de Shannon-Hartley, que tiene que ver con el ruido, la relación señal-ruido, es decir, todo canal tiene ruido. ¿Alguien me puede decir qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Ok. En este canal, por ejemplo, la señal está limpia, aparentemente, porque yo los escucho bien y ustedes me escuchan bien. Seguramente si empieza a fallar la velocidad en alguno de los extremos, por ejemplo, en mi caso, si el internet de la universidad empieza a fallar como ayer o anteayer ayer ha fallado, entonces lo que vamos a tener es que van a empezar a escucharme entrecortado, o en ciertos momentos no me van a escuchar. ¿Qué implica? Hay un ruido. Algo está interfiriendo la señal. ¿Qué tipo de ruidos conocen? Otra vez, por favor. Eléctrico. ¿En qué sentido es ese ruido eléctrico? Ya, vamos a tratar de mejorar el ejemplo de su compañero. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿cuántos de ustedes tienen conexión ADSL en sus casas? ¿Alguien puede decirme yo y nada más? ¿Nadie? Ok. ¿Qué significa ADSL? Que están utilizando una línea telefónica y les llega un módem. Ahí está conectada la línea telefónica. Pero porque ustedes tienen que utilizar teléfono al mismo tiempo, en cada uno de los teléfonos que esté conectado en su casa, les han puesto un filtro. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿O no se han dado cuenta? Sean curiosos, termina la clase y vayan a darse cuenta, vayan a fijarse que el aparato telefónico donde se conecta a la pared o a algún momento tiene un filtro, un pequeño mecanismo, un pequeño artefactito que tiene una entrada y dos salidas. Simple, es un filtro. ¿Pero qué implica? Cuando manejábamos módems analógicos, como les estoy diciendo que llegaba a 56 kbps, estábamos utilizando todo el canal, 3.1 kHz. Entonces, si alguien quería hablar por teléfono, ¿qué escuchaba? Si alguien estaba utilizando ruidos, zumbidos, pitidos, eso es lo que escuchaba. Y no podía utilizar el teléfono porque se estaba utilizando toda la capacidad del cable telefónico. ¿Qué ha pasado con ADSL? ADSL utiliza otro tipo de modulación, pero es bastante interesante. ADSL ahora no utiliza los 3.1 kHz, sino que utiliza una fracción de los 3.1 kHz. Vamos a suponer, utiliza 2.1 y deja 1 kHz libre. Se sabe que para transmitir voz no se necesita 3.1 kHz, se necesita una gama menor, un ancho de banda menor. Entonces solo eso se deja libre y lo demás se utiliza para datos.
Lo interesante es que los mecanismos que utiliza ADSL le permiten hacer esta compresión que les estoy explicando aquí mucho más. ¿Hasta qué velocidad puede llegar ADSL? ¿Qué velocidades tienen con ADSL en sus casas? 5. ¿Alguien tiene un poco más con ADSL? No, alguien que me diga si tiene ADSL, ¿cuál es el máximo que tiene? ¿Todos tienen 5? Tendrían que haber hecho, o tal vez sea una versión modificada de ADSL. Normalmente debería llegar a 10, 8 a 10 máximo. Y luego tienen que pasar a fibra óptica porque ya no soporta más. ¿Qué implica? Otra vez hemos llegado a la capacidad. Lo máximo que se puede explotar con esas diferencias de frecuencia. La electrónica del ADSL ha permitido mejorar y saltar de 56K hasta 10 megas. Pero otra vez ha llegado a un tope. Entonces, ¿qué significa? ADSL va a morir junto con el cable telefónico. Ya no vamos a utilizar cable telefónico para siguientes conexiones. Y la fibra óptica está viniendo a reemplazarla. Pero vayamos a lo que estábamos hablando, señal ruido. Entonces, les he explicado un poco que está utilizando un filtro que va a diferenciar esa frecuencia, la que hemos reservado para la voz y la que hemos reservado para los datos. Obviamente no viajan datos, no están viajando ceros y unos. ¿Qué está viajando en esa frecuencia que hemos reservado para datos en ADSL? Exactamente, estamos hablando de, si quieren, datos sobre voz. Están viajando datos embebidos, bits embebidos en señal analógica. Y ese filtro que tienen en el teléfono es para diferenciar. Ese filtro les está filtrando solo la parte de voz para que ustedes no tengan interferencia y no escuchen un ruido y puedan hablar con otra persona mientras está utilizando Internet. Si no utilizan el filtro van a empezar a escuchar ruidos. ¿Qué ruido es ese que van a escuchar? Es algo parecido a cuando está lloviendo, las líneas telefónicas son subterráneas, se inunda algún tipo de buzón, ustedes levantan el teléfono fijo y escuchan un chasquido, un ruido. Ese es un ruido que está interfiriendo la señal y afectaría su conexión de ADSL. Haría que sea más lenta. Otro ruido que conocemos es el electromagnético. Cuando dos pares de hilos, de cables, de conductores están llevando electricidad, ¿qué pasa? Cuando dos hilos están en paralelo, ¿qué sucede? Cuando fluye electricidad por un conductor, ¿qué sucede? Se genera un campo magnético. Exactamente. Entonces hay un ruido en lo que sucede en la parte eléctrica. Es recomendable que cuando utilicen línea eléctrica y tengan que poner un cable de red, no estén juntos, porque ese ruido electromagnético va a afectar a su señal. Otro ruido que puede ser es el ruido de ignición. Si ustedes tienen cerca a sus casas algún tipo de taller que tenga grandes motores, cada que enciendan sus motores, sus luces van a descender. Es normal. Ese es otro tipo de ruido. Ahora, el clima puede producir ruido. ¿Dónde? A las señales que van a ser inalámbricas. Al Wi-Fi le va a afectar la lluvia, el sol. A las señales satelitales le afecta hasta las manchas solares. Esos son ruidos que de alguna forma están interfiriendo la capacidad normal de un canal. Entonces Shannon y Hartley ha descubierto, los dos han descubierto, que el teorema de Nyquist, que tiene que ver con una capacidad de un canal, también se puede introducir, además de esto, una ecuación que tenga que ver con una relación señal-ruido. Y de esto deriva de que, por ejemplo, en el caso del teléfono, podríamos tener un caudal de 37 kilobits por segundo. Entonces, en vano se ha llegado a 56K.
En la práctica no se ha llegado a utilizar 56K con los modelos analógicos, sino mucho menos. ¿Está claro esto? Sí, sí, también. Si la fibra óptica se coloca con un ángulo menor a 90 grados, empieza a generar ruido, porque las señales se van a ir perdiendo. Es por eso que muchas veces los cables de fibra óptica tienen un conductor metálico, no conductor, como un tensor metálico acerado que es difícil de doblar. Pero casi siempre las fibras ópticas que instala Comteco, por ejemplo, no instala un par, instala una fibra, y el cablecito puede ir por donde sea y está doblándose. Y ellos no tienen el menor cuidado. Están generando ruido, porque las señales que están viajando son señales de luz que van rebotando por un conductor. Es como imagínense que sea un tubo de puro espejo adentro y mandan una señal con un láser. Esa señal va a ir rebotando con cierto ángulo. Si cambia el ángulo, cambia la señal. También tiene ruido. Pero obviamente, exactamente. Pero no son los ruidos de los cables eléctricos. Son otros tipos de ruidos que también tienen. Y el teorema de Shannon-Hartley también se aplica. El teorema de Nyquist también se aplica. Por eso es que la fibra óptica no tiene, por ejemplo, no sé, 1 terabit de capacidad. No lo tiene. Están avanzando más porque están utilizando otro tipo de modulación que se llama por modulación WODM, por longitud de onda, así se llama. Entonces también se tiene que manejar compresión de información. Y lo que estamos viendo aquí con una frecuencia se puede manejar con distintos otros medios. El concepto básico es el mismo, mandando más por un mismo canal con cierta capacidad. Tratamos de mandar más cada vez. Y para hacerlo estamos utilizando técnicas de manejo de la señal, simplemente. Matemática por detrás de la física. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Analicemos otro término importante, que es la latencia. En realidad es una forma de medir cuánto tarda una señal. Ahora, la latencia puede ser mayor si hay más ruido. La latencia es menor si la capacidad del canal se está utilizando adecuadamente. Esto tiene que ver con una fórmula en base a la longitud del enlace y la velocidad de propagación. ¿Alguien me puede decir qué es velocidad de propagación? Vamos a entenderlo por una analogía simple. Este año ha habido muchas lluvias, hay todavía muchas lluvias intensas y frecuentes, pero no hay muchas tormentas, se han debido dar cuenta, no hay tormentas eléctricas. Mientras que el año pasado, hace 2 años, había unas tormentas bárbaras y menos lluvias. Enfoquémonos en la tormenta eléctrica. Cuando cae un rayo, ¿qué es lo primero que se percibe? El relámpago. ¿Y por qué se percibe la luz antes que el trueno, antes del ruido? ¿Ok? Y cuando nos llega el sonido y hay una diferencia entre la luz y el sonido, podríamos calcular cuánto tiempo pasa. ¿Qué podemos determinar ahí? Exactamente, podríamos saber a qué distancia más o menos ha caído ese rayo. Y nos asustamos cuando la luz viene junto con el sonido, porque en la práctica está sobre nosotros. ¿Qué implica? Estamos calculando una distancia. Esa distancia es la longitud del enlace entre la luz y el sonido. Y por lo que viaja, a la velocidad que viaja, podemos determinar esa distancia. Pero lo que viaja y lo que tarda en llegar a nosotros es la velocidad de propagación. Si vemos una luz a lo lejos y no percibimos el sonido, ¿qué implica? Que el sonido se ha perdido en el camino, no nos ha llegado. O sea, por lo tanto, está muy lejos la velocidad de propagación.
Cuando hablamos de redes y utilizamos una línea, un enlace entre dos puntos, y el enlace es de 1 gigabit por segundo, no implica que en un segundo yo puedo mandar 1 gigabit y lo tengo en el otro extremo. Una cosa es la capacidad del canal, es 1 gigabit por segundo, pero no es la velocidad que va a llegar al otro extremo, porque tiene que desplazarse por una distancia, una longitud de mi enlace, y va a llegar al otro extremo en un tiempo mayor. Voy a tener el gigabit, pero tal vez en 2 segundos del que se ha transmitido, o 3 o 1 minuto. Entonces, una cosa diferente es la velocidad de transmisión y otra cosa es la velocidad de propagación. Y la latencia tiene que ver con la velocidad de propagación. Cuanto más longitud haya en el enlace, mayor va a ser la velocidad, menor va a ser el tiempo por la velocidad de propagación. ¿Eso está claro? Va a haber más retardo. Es así de simple. ¿Eso está claro? Ok. Tenemos dos técnicas de transmisión. Esto no es lo mismo que la tecnología de transmisión que hemos visto en el tema anterior. Las técnicas de transmisión se dividen en banda base y banda ancha. Por ejemplo, todas las redes locales, las LAN, trabajan en banda base. Y cuando hablamos de WAN, trabajan en banda ancha. Una forma simple de entender estas técnicas de modulación podría ser hacer una multiplexación por división de tiempo, se llama TDM. Compartir el canal en pequeñas fracciones de tiempo. ¿Qué implica? Que todos van a tener el canal completo, pero por una pequeña fracción de tiempo. En el caso de banda ancha podemos utilizar multiplexación por división de frecuencia, tal como hemos visto en el ejemplo. Significa entonces que voy a tener ahora una señal todo el tiempo, pero una parte de la señal, una fracción de la capacidad. En el caso anterior tengo toda la capacidad durante una fracción de tiempo. En este segundo caso tengo una capacidad reducida, pero todo el tiempo. Ahora, ¿por qué se utiliza todo el canal durante un pequeño tiempo para banda base? ¿Y por qué se utiliza una frecuencia, una pequeña parte del canal, pero todo el tiempo para banda ancha? ¿Alguna idea? La cantidad de dispositivos en una red LAN va a ser reducida y la distancia entre estos dispositivos va a ser, digamos, considerable, pero no abrumadora. Unas cuantas centenas de metros, tal vez. Por lo tanto, podemos darnos el lujo de darle todo el canal durante fracciones de tiempo. Es como en sistemas operativos, manejamos el procesador por una multiplexación por división de tiempo. Le damos un pequeño tiempo a cada tarea. Y en la práctica, como estos tiempos se ciclan tan rápido, parece que todo estaría en paralelo. Entonces tratamos de hacer algo parecido. Pero como son pocos equipos en la red LAN, no hay ningún problema. Como son pocas distancias, no hay mayor problema. Pero cuando las distancias ya son mayores, y son muchos más equipos los que están en esta red WAN, digamos, ya no podemos hacer esa división de tiempo, porque tendríamos que esperar demasiados turnos para que nos toque. Entonces lo que hacemos es canalizar en pequeños subcanales nuestro medio y darle ese canal durante todo el tiempo. Es preferible que de 10 megas uno reciba 1 mega todo el tiempo a que reciba 10 megas cada 100 segundos, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando se utilizan redes WAN, este es el elemento que se toma en cuenta. Cuando se utiliza redes LAN, este es el elemento que se toma en cuenta. Pero, es un pero. Esta división es estática y no es lo mejor para las redes. ¿Qué implica? Vamos a hacer la analogía con el agua otra vez. Vamos a suponer que CEMAPA llega con su conductor matriz a nuestra calle, no teníamos agua, y todos los vecinos nos conectamos. La matriz va a tener, no sé, unas 10 pulgadas de ancho,
Significa que ese mapa bombea agua por todo ese canal, 10 pulgadas. Y cada casa se conecta con 1 pulgada. ¿Qué tipo de multiplexación estamos haciendo ahí? ¿División de frecuencia o división de tiempo? División de frecuencia. Vamos a recibir agua todo el tiempo, pero por un canal menor, lo cual no es malo. Ese mapa reparte a todo Cochabamba. Entonces tiene que buscar una forma de repartir todo el tiempo por pequeños canales. ¿Qué sucedería si en vez de conectarnos nuestra tubería de 1 pulgada, las de 10 pulgadas llegaría al centro de la calle y todos podríamos recibir en grandes turriles nuestra agua? Pero ¿cómo podríamos dividir nuestros turnos? Por tiempos. Ahora podríamos colocar nuestro turril y tenemos 10 segundos para llenar nuestro turril. Pero como el caudal es de 10 pulgadas, probablemente no sirva. Es lo mismo que cuando un cisterna va a llenar un turril. El caudal es mayor al que recibimos en una casa. Entonces ahora hacemos una fila con nuestros turriles y estamos recibiendo por un tiempo específico cada uno. Cada 10 segundos al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y luego vuelve al primero y así sucesivamente. Entonces en este ejemplo podemos ver ambos tipos de división o de tiempo de frecuencia, pero siguen siendo estáticos. ¿A qué me refiero? Hemos dividido por frecuencia, llega el canal a la matriz de 10 pulgadas y cada vecino tiene 1 pulgada. Resulta que mis 9 vecinos, los 9 vecinos que yo tengo, se van de vacaciones. Yo me quedo solo. ¿Puedo utilizar todo el caudal que llega? No. Siempre voy a utilizar solo lo que yo tengo canalizado, 1 pulgada. ¿Qué sucede si ahora me llega las 10 pulgadas a la media calle y yo tengo que recibir en un turno y mis vecinos se han ido de viaje? Igual, me van a dar mi turno y tengo que esperar 9 que nadie utilice para volver a recibir el décimo. Entonces, estas formas de multiplexación, si bien son útiles, ya son obsoletas. Se utilizan, todavía se utilizan, pero son canales estáticos, divisiones estáticas, que están desperdiciando el canal. Entonces vamos a acercarnos a algunas multiplexaciones o divisiones o uso de canal más dinámicos. ¿Está clara? ¿Está claro esto? Estamos viendo algo estático. Para terminar esta parte del tema, vamos a hablar de modulación y codificación. Ya hemos hablado mucho de modulación y les he hablado de codificación sin utilizar el término, sin haberlo utilizado. ¿Qué es modular? ¿Alguien me puede decir qué es modular? Ya, pero ¿qué tipo de señal dentro de otra? No, una digital dentro de una analógica. Modulamos una señal digital dentro de una analógica. ¿Para qué? Exactamente. Entonces se utiliza una modulación para llevar una señal digital a través de una analógica como portadora para recorrer grandes distancias. Y en el otro extremo demodulamos, que implicaría convertir la señal analógica otra vez en digital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es codificar? No, ya sabemos lo que es modular. ¿Qué es codificar? No.
Ustedes tienen un dispositivo, por ejemplo, sus celulares, y quieren reproducir música. Y vamos a suponer que alguien se ha inventado un formato, actualmente tenemos, no sé, MP3, formatos de video MP4, FLV, eh, AVI, MPEG para video. Tenemos distintos formatos, ¿verdad? Pero no son formatos en realidad. ¿Qué pasa si alguien se inventa algo que diga .sys? ¿Qué necesitan ustedes para que puedas reproducir ese formato en sus celulares? Necesitan un códec. Se tiene que instalar a su aplicación, que puede ser un reproductor de audio, necesitan instalarle un códec, algo que permita reconocer ese nuevo formato. Entonces, todos los reproductores de audio y video tienen códecs que nos permiten entender diferentes formatos. ¿Qué es codificar? No, aquí les está explicando, les está dando, está para que lean. Díganme qué es codificar. No, ¿qué es codificar? ¿Qué señal en qué señal? Exactamente, eso es codificar. Modular significa llevar una señal digital a través de una señal analógica. Codificar es llevar una señal analógica a través de una señal digital. Les he dado el ejemplo hace rato. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. ¿Qué tipo de señal es mi voz? Y para viajar, para llevar a mi computadora se convierte en digital. ¿Qué significa? Se está codificando. Cuando les llega a ustedes a su computadora o a su celular, les llega una señal analógica, perdón, digital. Y para poder reproducirla por su parlante, se vuelve a convertir en analógica. Se está decodificando. Ahora, Meet podría tener algún tipo de aplicación que le permita codificar de alguna forma. Entonces, en el otro extremo necesita un decodificador, un códec para hacerlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La pregunta, ¿qué diferencia? Esta es una pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre modular, que significaría llevar analógico, perdón, digital a analógico, modular, con decodificar, que también sería digital a analógico? Diferencia entre modular y decodificar. ¿Cuál es la diferencia? Ambos llevan una señal digital a analógica. Por ahí va. La primera, la de modulación, se utiliza para transportar la señal. La segunda, para almacenarla. O sea, cuando ustedes graban su voz y lo ponen en su computadora o celular, se está almacenando, se ha codificado su voz. Cuando las reproducen, cuando vuelven a ejecutar la grabación que han hecho, están decodificando. Pero se modula cuando vamos a mandar a grandes distancias algo digital, algo de mi computadora. Yo les mando un mensaje de correo. Entonces, ese mensaje de correo es digital y tiene que viajar en forma analógica para llegar a sus correos de ustedes y volverlos a convertir en digital para que lo lean. Entonces, la primera se utiliza para transportar, la segunda para almacenar. ¿Está claro? Ahora bien, la portadora analógica, es decir, utilizar la señal analógica aquí, es una portadora porque está portando, está llevando consigo las señales digitales
que están embebidas. Se puede modular por amplitud, significa, fíjense, una amplitud mayor para el 1, una amplitud neutra, nula prácticamente para el 0. Entonces cambiamos de amplitud y estamos mandando ceros y unos. Frecuencias, una frecuencia para el 1, una frecuencia diferente para el 0. Y estamos mandando unos y ceros. Fase, la señal empieza aquí y cambia de fase para mandar unos. Cambia de fase para mandar ceros. Entonces cada cambio de fase se entiende como una señal digital diferente. Estas tres formas de modulación son las clásicas. ¿Cómo se ha mejorado actualmente? Combinándolas. Una combinación típica actualmente utilizada se llama QAM, o modulación por amplitud de cuadratura de amplitud. Y es una combinación de fase y amplitud, no frecuencia, en la cual se utiliza, vamos a suponer de manera más simple, como cuadrantes, en las cuales las señales, fíjense, está cambiando de fase, también hasta de frecuencia, hasta de amplitud, perdón, amplitud y fase, y se van colocando como si fuese una espiral dentro de esta cuadrante. Por lo tanto, podemos mandar muchas más señales de las que podríamos mandar por amplitud simplemente o por cambio de fase simplemente. Esta es una QAM 8, por ejemplo. Podría haber una QAM 16. Actualmente hay una QAM 128. Y esa es la forma en la cual podemos tener grandes compresiones de información a través de lo que recibimos por fibra óptica o ADSL. Aún la que recibimos por 3G o 4G. Esta es la forma en la cual se está llevando la información, mucha información, por un canal finito. ¿Está claro? Ahora, para codificar utilizamos la portadora digital para llevar la señal sinusoidal analógica. Tenemos varias formas de hacerlo. Impulsos modelados por amplitud, por posición, por duración o impulsos codificados. Ahora fíjense que esta es nuestra señal que tiene que embeberse. Es la que se tiene que mandar. ¿Cuál es nuestra portadora? En este caso la señal digital. Y fíjense cómo vamos representando esta señal sinusoidal con cambios diferentes de duración, de posición, de amplitud o impulsos codificados. Y de esta forma se codifica. Entonces, un códec X puede utilizar esta forma de hacerlo, un códec Y puede utilizar esta forma, o un códec Z puede utilizar una combinación de algunos, tal cual se hace con modulación. Y esa es la forma en la que se inventan más códecs cada vez, que permite comprimir mucho más la información. Para que tengan una idea, con televisión digital, por ejemplo. La televisión digital que Bolivia ha adoptado es la brasilero-japonesa. Este estándar se llama ICDB-TV, no de televisión, sino de terrestre y brasilero, ¿no? TV. La ICDB-T solamente es japonesa, que ha mejorado, ha duplicado a la europea, y la europea ha mejorado a la americana. Entonces, si la americana es una norma, y luego la europea la ha mejorado, y luego la japonesa la ha mejorado, y la brasilera la ha duplicado, implica que tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Qué códecs se utilizan actualmente en el estándar de televisión digital, el brasilero japonés, para video ACB y para audio AAC? Estos permiten manejar una codificación tal que podemos manejar por un mismo canal que ahora conocemos, el canal 7, por ejemplo, que nos llega analógicamente. Si alguien tiene televisor digital, puede recibir una señal 7.1 y 7.2. Dos de alta definición. Se puede mandar hasta 8 señales de definición estándar por una misma frecuencia. ¿Qué implicaría? El concepto de canal se deja a un lado. Ya no va a ser el canal 7, sino la señal 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, etc. en la misma frecuencia. No va a utilizar más. No utiliza más. Son los algoritmos de codificación que permiten hacer eso. Cuando ustedes tienen un audio y quieren ponerlo en MP3, el codificador les va a decir, ¿quieren colocar con 128 bits, con 56 bits? ¿Con cuántos bits quieren? Cuantos menos bits escojan, va a ser más pequeñito su MP3, pero está perdiendo
fidelidad. Cuantos más bits tengan, está siendo más grande el archivo, pero tiene todas las frecuencias y sonidos respectivos. ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso? Son los códecs que están usando, simplemente. No es lo mismo reproducir un MP3 que un CD de audio original. Si alguna vez tienen oportunidad o tienen un CD de audio original, coloquen en su aparato, en su componente de audio, y escuchen la música. Y luego pongan el MP3. Se van a dar cuenta que muchos sonidos ya están quitados. Todo por lo que ha trabajado el ingeniero de sonido para hacer la producción de ese tema musical, se ha perdido, se ha echado a la basura. Y solo se escucha un poco de música con la persona que está cantando. Hay mucha diferencia. Ahora, no significa que codificar sea perder cosas. Simplemente son los códecs que están usando para hacer que ese MP3 sea pequeñito. ¿Se entiende? Preguntas.